Buenos días, mi estimado doctor Freddy Aponte, y a través de este medio de comunicación, buenos días a todos los radioescuchas de la ciudad y provincia de Loja. Bueno, mi estimado doctor y ciudadanía, toda mi vida ha estado ligada a la dirigencia social, a las organizaciones barriales, a la vida comunitaria y desde ahí impulsar un nuevo proceso de justicia. Esa siempre ha sido mi aspiración y como tal, ya de que estuve cursando los estudios secundarios en el Colegio Nacional Eloy Alfaro de la ciudad de Cariamanga, terminé siendo el presidente de la Asociación de Estudiantes de este prestigioso colegio. Luego incursioné en la Universidad Técnica Particular de Loja, también al cursar el octavo ciclo de Ingeniería Civil. También fui presidente de la Federación Provincial, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, particulares. Y luego pues ya me gradué como ingeniero civil y luego después me gradué como abogado y luego ejercí la docencia en la Universidad Técnica Particular de Loja y también en la Universidad Nacional de Loja. Y mi vida ha estado ligada a como dije, a las organizaciones barriales. También participé como asesor en el año 2015 directamente y como activista dentro de la defensa de la comuna de Chinchanga cuando se trataba de dividir a esta comuna, violando preceptos constitucionales. El resumen de esto es que en la Corte Constitucional le ganamos el juicio al Consejo Provincial. Eso es una gesta histórica de esta comuna. Y luego también, como por estas luchas sociales, fui presidente de la Federación Provincial de Comunas del Pueblo Palta de la provincia de Loja por 2 periodos. Justamente el segundo periodo culminé el 18 de junio del presente año. Ya como vida profesional he pasado en instituciones públicas trabajando como técnico, he sido director de obras públicas en municipios y también como jefe de centro histórico en otros municipios. Y pues mi vida la he desarrollado dentro del ejercicio profesional libre como ingeniero civil y como abogado de la República. En una forma sucinta, mi No, estimado no, no, doctor. extraordinario. Me parece muy bien. Es decir, su dilatada vida ha sido en el manejo de la cosa pública, incluso. Pero está bien. Candidato a alcalde de Calva, ¿usted ya lo dijo o no? Sí, no, mire, dentro de este proceso político, en el año 2000, claro, en el 2019 también participé como candidato a alcalde. Vale aquí de hacer una aclaración. Éramos 9 candidatos y las famosas encuestas también me ponían en el noveno puesto. Dadas las elecciones, el pueblo respondió de una manera extraordinaria y terminé siendo el cuarto puesto por 25 votos que me llevaban de diferencia. Después, en el año que acabamos, en el 2023, febrero, igual éramos 6 candidatos en la ciudad de Cariamán, en el cantón Calvas. No me ponían en el séptimo porque no había la forma de colocarlo, pero terminé prácticamente acariciando la alcaldía, quedé en segundo lugar. Un proceso por ahí que estuvo bastante cuestionado, pero esos son los hechos que ya pasaron. Yo agradezco profundamente a toda la población del Cantón Calvas que me dieron un respaldo extraordinario. Y pues el pueblo lo dice, la alcaldía fue con José Sarango. ¿En qué sentido? Todos me llevaban una publicidad, por decirlo menos 20-1, mientras habían 20 afiches, por decir, del resto de candidatos. Yo ponía un hito por ahí y mi mensaje fundamental y mi acción política como tal siempre fue una formación popular, de llegar a la gente, de llegar a los colectivos, de llegar a los barrios y realmente entrar en procesos de concientización, un proceso de diálogo, una educación que tenemos que darla a los líderes políticos. Desde mi punto de vista, el político no es que tiene que llegar con un baratillo de ofertas a las comunidades y seguirlas engañando. Desde mi punto de vista es llegar con educación política, porque justamente la malla curricular del sistema educativo ecuatoriano no contiene una educación política, no contiene una educación de líderes, una educación ciudadana. La materia que yo estudié pues en la escuela era educación cívica, que propugnaba el bien común de los demás. Esa
sensibilidad social, esa justicia que tenía que aspirarse. Hoy en día precisamente las mallas curriculares no van por ese lado. Entonces queda al pueblo, los líderes políticos orientar y formar. Desde mi punto de vista y de la agrupación que llevamos en la ciudad de Cariamanga y el cantón Calvas, y ahora a nivel provincial el movimiento Pachacutic tiene unos postulados nobles de no mentir, no robar, no ser ocioso, pero esto hay que demostrarlo en la práctica, y justamente Claro. ahí está el gran reto hoy en día de la sociedad ecuatoriana, porque este cuentito que dicen robó pero hizo obras, para mí simplemente es un O robo. si van a robar, roben Por, bien. imagínese ese tipo de muletillas que utilizan ciertos políticos, y esto tiene que ser cuestionado, y justamente dentro de esa participación que yo he tenido en este trayecto que le indico, mi estimado doctor, he sido un crítico implacable contra esas manifestaciones y contra las injusticias que se han venido dando, y a veces decir la verdad causa problemas, denunciar la corrupción causa problemas, y eso, sin embargo, este no es el momento para sucumbir ni para resignarse frente a aquellos hechos que lesionan la dignidad de la patria, mi estimado doctor. Excelente, ¿no? Me parece bien. Y con usted podríamos desarrollar un diálogo eminentemente político. Pero tiene una enorme formación política. Este hombre lo había escuchado aquí en otros programas con mis compañeros y notaba pues que siempre en esta vida, en este mundo hay excepciones, ¿no? Porque a veces uno, y decepciones que vienen por el populismo, la ridiculez, candidatos, candidatas que andan bailando, haciendo el ridículo, porque en el cerebro no hay nada para hablar, no hay nada que exponer. Por eso, en cambio, usted sí puede decirnos, ¿para qué quisiera ir a la asamblea en un periodo tan perentorio como es el que les toca a ustedes? Claro, mi estimado doctor y digna audiencia, mire, analicemos un tema bien puntual. Para todo el mundo lo conoce y la prensa lo sabe, que alrededor del 20% del presupuesto general del Estado se fuga por canales de la oscuridad a través de la contratación pública. Eso todo el mundo lo sabe. Y por eso mire que tenemos obras emblemáticas, entre comillas, puentes en el oriente que ahora en el invierno que pasaron vimos cómo se desplomaron. Yo soy ingeniero civil de formación, como dije anteriormente, y vi que en aquellos puentes ni siquiera los estribos colocaron, es decir, los asentaron simplemente sobre la corteza terrestre. Imagínese ese tipo de fallas, y obvio, vino un invierno, se llevó el puente. La Entonces, fiscalización no no existió. existió. Entonces, mire, mi estimado doctor, una ley desde el año 2010 que está aprobada, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 15 determina que los controles de auditoría, los exámenes de auditoría por parte de los organismos de control, entre ellos la Contraloría General del Estado, se harán posterior a la ejecución de la obra, es decir, ya cuando todo esté hecho, cuando todo el paquete esté totalmente realizado. Y como es lógico comprender, cuando la obra se termina queda bien pintadita, quedan los pasamanos quedan bien realizados, claro, pero los hechos que quedan ocultos, en los cuales se utilizó mala calidad del material, en los cuales no se hizo un proceso de fiscalización riguroso, en los cuales no se controló los procesos precontractuales para verificar la calidad de los estudios de esa obra, de eso nada se controló. Claro, es que la ley dice que se ejecutará los controles posteriores a la ejecución de la obra. En ese plano hemos tenido, y hoy nos toca asistir a los ecuatorianos en el campo de la vialidad, que está totalmente destruida la vialidad, cuando ni siquiera ha cumplido su vida
del periodo de vida útil, pues. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con los estudios? Fueron estudios que se pagaron y que no sirvieron de nada. Y para ver esto, los que viajamos de Loja a Cuenca, Loja a Zamora, Loja a Cariamanga, Sozoranga, Macará, ahí están las vías destruidas. Y para tener un golpe, una cachetada aquí en la cara, aquí la vía de integración barrial, no sirve esa vía que fue hecha en hormigón armado, cuyo periodo de vida útil era al menos de 20 años, lo que significa que al haber cumplido los 20 años, recién tenían que presentarse y comenzar a presentarse irregularidades en esta vía de integración. Así tenemos todas las obras. Mire, mi estimado doctor, frente a ese hecho, luchar contra la corrupción desde la Asamblea Nacional, José Sarango, significa proponer un proyecto de ley para reformar esta ley, para que los controles se hagan antes, durante y después de la ejecución de la obra, tratándose de obras de contratación pública, pero para eso inclusive me he dado el tiempo para ya realizar ese proyecto de reforma a esta ley que acabo de mencionar. Entonces desde ahí se controlará, pues es necesario que los colegios profesionales, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, las cámaras de construcción participen en veedurías para que todos los procesos precontractuales y después los procesos de construcción y fiscalización se realicen de una manera prolija. Es decir, para llamar a erradicar la corrupción es necesario que todos participemos, mi estimado doctor, y los medios de comunicación, yo no sé por qué cuando los gobiernos autónomos descentralizados, que generalmente realizan por ahí va la contratación pública, cuando hacen la apertura de pliegos, les molesta que los medios de comunicación lleguen para que publiciten esta apertura de pliegos. Yo digo ahí, ¿qué esconden? Tienen que ser transparentes con la ciudadanía. Y no hay nada que esconder, un presupuesto tiene que decírselo. Son obras del pueblo, no son obras para el alcalde ni para los concejales, son obras del pueblo, así es que tienen que estar a plena luz del día y esa transparencia siempre se la tiene que practicar, mi estimado doctor, y esa es una reforma puntual que nosotros proponemos. Desde otro punto de vista, hemos visto que el decreto ley del gobierno del señor Lasso le acaba de negar la Corte Constitucional. ¿Y qué decía este decreto ley? Este decreto ley decía que las zonas francas se las ejecutará en las zonas más pobladas, es decir, que el abandono para los cantones fronterizos, para la provincia como es Loja, iba a continuar. Ahí está la voz de José Sarango bien clara para exigir que a Loja se lo trate con dignidad y que en los cantones fronterizos se declaren zonas francas para generar el empleo, porque hay mucha gente que dice, a la gente ya no le gusta vivir en el campo, se equivocan, la gente ya no puede vivir en el campo porque las condiciones de miseria, de falta de servicios básicos lo hacen pues correr de ahí. ¿Qué más le toca? Le toca salir en fuga. Entonces tenemos que llegar con mejor calidad de vida a nuestros cantones fronterizos, llegar con la declaratoria de zonas francas y de ahí generar el empleo. Tenemos que, mire mi estimado doctor, y permítame, es indignante cuando se ve que el organismo de desarrollo de Predesur, que en otros años existía antes del 2010, esta institución permitía la construcción de canales de riego. Ahí tenemos el canal de riego La Bocana en el cantón Macará, el canal de riego que pasa por el Tingo y el Airo en el cantón Espíndola, que son canales de riego que se construyeron bajo esta administración y el INERI. ¿Qué pasó después en el 2010? Desaparecieron a Predesur. Con el aplauso de quién, vale decir cómo se dieron las cosas, con el aplauso de los asambleístas de la provincia de Loja, con esa alegría suprema que la manifestaban los días sábados, desaparecieron. ¿Puede recordar los nombres de estos insignes personajes? ¿Se acuerda? Para mí no son insignes y por eso no los voy a nombrar. La ciudadanía ya conoce quiénes son. Alzaron la mano y apoyaron que desaparezca Predesur. No, pero sí vale recordar. Estaba el doctor y el ingeniero, estaba el licenciado
Sí, están los cuatro ahí. Ahí está. Ahí están, claro, Ahí ahí están. está. ¿Qué pasaba con esto, mi estimado doctor, con esta institución? Alrededor de 20 millones venían a la provincia de Loja, anuales. En 13 años, ¿cuánto ha dejado de percibir Loja por la supresión de esta institución? Alrededor de 260 millones de dólares. Dijeron que ya se van a suplantar, sustituir la entrega de recursos a Loja. ¿Dónde están esos recursos? Se le engañó nuevamente a Loja. Entonces nosotros planteamos un proyecto de ley para reinstitucionalizar la Predesur, o como se llame, pero un organismo de desarrollo para la provincia de Loja Bueno, que las apoye. competencias de todas maneras se la traspasaron a los gobiernos provinciales. Pero exactamente, Ya. pero si el gobierno provincial ya se sabía que ni siquiera la vialidad era capaz de atender y no fue capaz y no es capaz, o también no falta voluntad, pues. No, pero también faltan recursos seguramente. Exactamente, ¿O no? exactamente. Porque tiene que haber traspaso de competencias Con recursos. traspaso de recursos. Exactamente. ¿Y hubo o no? No hubo el traspaso de recursos. Entonces, Ese ¿cómo? fue Entonces, el cuento del gallo pelón. Le bueno, engañamos pero- a Loja nomás. Loja nomás es. Eso dijeron. Loja nomás es, pues. Entonces, si no hay esa transferencia de recursos, ¿cómo se hace una obra? Imposible, imposible, mi estimado doctor, y ahí vamos a ver. Mire, en la cuestión de los canales de riego, me ha tocado visitar las comunas, y entre ello la comuna Pueblo Viejo del Cantón Macará, y ese canal está prácticamente destruido. Los muros laterales en ciertos tramos están destruidos, ya no hay muro lateral, pasa por la superficie de tierra cuando eran paredes de hormigón armado. Pero cuando ha estado acá el ex prefecto, es lo primero que le he preguntado. Usted ha hecho muchas vías, ha construido muchos kilómetros de vías, pero en materia de riego, cero. Se equivoca, me dice, se equivoca. Entonces, claro, como soy un holgazán, que no me voy a ver lo que usted me está comentando, ya lo hubiese encarado mejor. Entonces, mire, aquí está el canal de riego de Pueblo Nuevo. De la quebrada de la Bocana, que De- riega de- todos los arrozales de la parte baja y a la orilla del río Calvas. y está a punto de colapsar. Está en parte, ya está colapsado, mi estimado doctor. Está colapsado. Y entonces eso le decía, usted no ha construido 1 centímetro de canal nuevo. No, pero los hemos dado mantenimiento, hemos reconstruido. Y usted está diciendo que hay algunos que no se hicieron. Mi estimado doctor, en Cariamanga, Cariamanga. a 5 minutos de Cariamanga, bajando al barrio Cuinuma, existe un canal de riego que este momento ya se convirtió en acequia, pues, porque el canal desapareció, porque la estructura de hormigón que se construyó para el canal ya desapareció por el periodo de vida útil que ya terminó. Está ahí, a 5 minutos de la ciudad de Cariamanga. Y lo abandonaron a ese canal. Hicieron toda la gestión los del barrio Cuinuma ante el Consejo Provincial. Ya se culminó el proceso, aparentemente el Consejo Provincial asignó recursos. Cuando fueron a construir vieron que no había cómo asignar recursos porque las aguas que iban a tomar dizque estaban contaminadas. Con ese cuentito lo que tenían que hacer era apoyar a la construcción de una planta depuradora de agua residual, si ese era el caso, ¿no es cierto? Y tenía que darse el servicio a estas poblaciones para riego, pero nada de eso hicieron. ¿Qué dijeron? No hay cómo hacer el canal, no hay cómo reconstruir el canal, y abandonaron la obra. ¿Qué pasa con los agricultores? Tienen que comerse ese cuento, escuchar ese cuento, pero si ellos viven de la agricultura, ya no tienen que cultivar nada. ya no tienen que cultivar nada. Entonces tienen que emigrar. No les queda otro, mi estimado doctor. Y con eso dicen, o sea, la gente dicen está abandonando el campo, no le gusta vivir en el campo. Es un cuento equivocado. Mentira. La gente queremos vivir en el campo porque la vida está en el campo, la producción está en el campo. Ahí se produce la yuca, el guineo y todo lo que comemos en la ciudad. Entonces, mi estimado doctor, es necesario que mediante esta institución, mediante un proyecto de ley, reinstitucionalizar lo que antes fue Predesur,
Sur o como se llame, un organismo de desarrollo para Loja, porque era Loja, Zamora y El Oro, era un organismo de desarrollo regional de la zona sur, es necesario. Y mire, y ahí se han quedado, mire, mi estimado doctor, estamos desde el 2010, son 13 años. ¿Qué han dicho los asambleístas de estas 3 provincias sobre esta institución que afectaba al desarrollo de las 3 provincias? No han dicho nada. Bueno, pero hubo mucha corrupción también en esa institución. Era un botín político, ingeniero. Y lo que teníamos que hacer ahí con esa institución y con todas las instituciones, tenemos la Contraloría General del Estado, que hagan su trabajo, pues. Que vayan con exámenes bajo las diferentes obras que se contrataban. Lo que pasa es que ahí le obedecieron a la Rosita Cerda. Ellos robaron y robaron bien. Y han sido buenos alumnos entonces. Exactamente. Exacto. Entonces han aprendido muy bien la lección y con eso lo hicieron bien. Tuvieron pues, ¿no? buenos maestros, como decía mi maestro, que ellos tuvieron buenos maestros que les enseñaron el arte de robar sin dejar huella. Y ahí justamente, mi estimado doctor, esa lógica y esa cultura, entre comillas, que no podemos llamarle como tal, tiene que desaparecer, tiene que ser combatida. Ya lo decía Juan Montalvo, el que roba al Estado roba 10 veces. Le roba al agricultor, le roba al ganadero, le roba al artesano, al carpintero, le roba al intelectual, al profesor, le roba a todo el mundo. Es decir, es 10 veces delincuente. Y aquí ya hemos visto de eso, estamos hasta la saciedad viendo eso, hemos visto en los últimos tiempos. ¿A usted nunca nadie le ha podido imputar ningún hecho que podría mancillar su vida política? Gracias a Dios y a la Virgen Santísima, y guardando la memoria de mi señor padre, segundo Eusebio Sarango Lanche, un agricultor que luchó de sol a sol, y a mi querida madre, me han dado mis buenos principios y nunca en mi vida me han imputado una sola causa que me pueda vincular con actos deshonestos. Y ese para mí es el mayor tributo. Yo camino por las calles, por cualquier lado, y nadie me puede apuntar con el dedo sobre determinado hecho de corrupción. ¿Y se siente cómodo en Pachacutic? Ha salido ya algunas personas que probablemente le afectaban la imagen de esta organización política, que hay como en todas partes, ¿no? Por ejemplo, el alcalde nuevo de Pindal, que dijo que el porcentaje era legítimo, que después dijo a su vez que le sacaron de contexto, parece que ya no está en Pachacutic también. Eso es lo que pasa, mi estimado doctor, dentro de este quehacer político de los últimos tiempos. El ex candidato a la prefectura tampoco está en Pachacutic. Ya no están en Pachacutic, es decir, utilizaron lo que todo el pueblo lo conocemos como el oportunismo. Y a veces las agrupaciones políticas también caen en ese tipo de circunstancias. Por ejemplo, el candidato de Pindal, ahora alcalde, diciendo tremenda cosa, pues ya se retiró de Pachacutic. Ya ganó y ya se fueron también. Entonces, asimismo, hay otros actores políticos que estuvieron también de candidatos a prefectos dentro de Pachacutic, ahora ya están por otra tienda política. En el ejercicio de la libertad como tal. Pero ahí hay un trampolín enorme. De Pachacutic ahora es candidato de uno del hijo de los hombres más ricos del país. Entonces Pachacutic se supone que es de raigambre popular, que viene de las entrañas populares y se van allá. Significa que nunca hubo mucha identidad con el pueblo, no hay ideología, no hay consecuencia. ¿O qué es lo que pasa ahí? No están bien formados ustedes también como militancia de esta organización política. Dentro de este tema no solamente pasa con Pachacutic, pasa con todas las organizaciones políticas, y se logra ver, mi estimado doctor, se logra ver que ciertas personas, ciertos personajes llevan alrededor de 5 o 6 camisetas ya. Unas fueron de color verde, otras de color naranja, otras de color amarillo, otras de color morado. Es decir, ya faltan los colores primarios. Ya faltaron. Un camaleón podría igualarles, porque el camaleón tiene ese límite para
adaptarse a la naturaleza, ¿no es cierto? Pero estos otros, como hay ya creadas ciertas pinturas artificialmente, ¿no es cierto? Para poder cubrir todas las camisetas, utilizan hasta los fucsia ahora, ¿no es cierto? Fucsia. Exacto, pues, o sea, claro. Ya colores combinados, es decir, con el oportunismo básico. Ellos cuando participan por un partido político, ganan con ese partido político, luego ven que ese partido decae, migran a otro partido político. Cuando ya ven que ese otra vez está en descenso, migran a otro, mutan a otro partido político y de esa manera se presentan como nuevos en otra organización política. Es decir, jamás tuvieron ideología, porque una ideología como tal es consecuente con los principios, en el caso de Pachacutic, de los sectores populares, de los campesinos, de los artesanos, de los maestros, de la clase media, para resumir, ¿no? El asambleísta que también ha sido víctima de la muerte cruzada de Pachacutic, ¿qué opinión le merece a usted, el licenciado Manuel Medina? Pues cumplió su papel como tal, como asambleísta, y yo digo, la historia y el pueblo de Loja pero medio sedicioso se volvió también, estaba en el grupo de la sedición, él lo noté, que todo lo que había, caos, anarquía, estaba ahí participando, alzando la mano. Yo me jacto de ser su amigo, pero nunca, jamás me quiso aceptar una entrevista, y algún rato lo diremos incluso, porque usted se merece estar en la asamblea, porque tiene palabra, tiene formación, tiene sobre todo motivos para ir ahí, lo noto. Pero todo eso deberían ser requisitos sine qua non para ir a la asamblea. No a bailar, no a hacer el ridículo, no a abrazar gente, no, a hacer una campaña lastimera, lacerante, mendicante incluso. No puede ser así la campaña. Los hombres de bien, las mujeres de bien, tiene que ser como usted, tienen que hablar, decir las cosas tal y como son. Justamente por eso yo hago una invitación a la ciudadanía de toda la provincia de Loja. ¿En qué sentido? De que ya es momento, mi estimado doctor, de que no nos dejemos llevar por esas tormentas, por esos torbellinos de las maquinarias electorales que derrochan miles de dólares en la campaña electoral. La pregunta es, ¿dónde van a recuperar después esos miles de dólares? No nos dejemos llevar por esa tormenta que pone una venda en los ojos a la ciudadanía y les tapa por un momento el nivel de discernimiento, de conciencia de la gente. Que en esta vez analicemos las propuestas, analicemos la credibilidad de los candidatos, analicemos la trayectoria de los candidatos, la hoja de vida, y no votemos por esas mareas demagógicas que siempre se han presentado. Porque ¿qué ha pasado con estos asambleístas que han llegado a la Asamblea Nacional? Después se convierten en alzamanos, porque el líder de ese partido ya en la Asamblea Nacional o del bloque de la bancada legislativa simplemente les mira y ellos ya saben que tienen que alzar la mano. Este es el momento de votar por gente crítica, por gente de principios, gente que represente, en este caso, la postura y la dignidad de Loja, porque a Loja se la ha tratado siempre como el patio trasero de todas las provincias. Yo recuerdo que aquí se hizo una gran bulla cuando se hablaba de la vía de 4 carriles desde Catamayo, Loja. Correcto, se nombraron comisiones de Loja con mucho propósito, con buenos ideales para querer el progreso de Loja. ¿Qué hicieron las autoridades del gobierno central? Vinieron, les escucharon, les ofrecieron, como siempre. Nos embobaron, aquí nos dijeron que eso sí es posible, que ya se asignan los recursos. Ese cuento, cero, uno más, cero. Uno más de tantos. ¿Qué dijeron los asambleístas por Loja? Nada. ¿Qué dijeron las autoridades por Loja? La gobernación.
Incluido el de Pachacuti. Incluido. Por eso digo, aquí no se tapa de lavar el rostro de nadie, mi estimado doctor. La verdad tiene que salir a plena luz del día. Yo digo, esto tiene que ser con transparencia. A toda la ciudadanía tienen que informársele esto. ¿Qué dijeron frente a eso? Yo hago una simple comparación. Mientras para Loja se pedía una vía de 4 carriles, en el tramo que ya indiqué, a la ciudad de Cuenca se le acababa de desembolsar alrededor de 250 millones de dólares para el tranvía del transporte urbano de la ciudad de Cuenca. Yo decía, está bien por Cuenca, está bien por esta provincia, Sí. qué bueno, pero decía, ¿cuánto les cuesta ¿Cuánto les dar, cuesta? asignar Claro. $1 millón o 20 millones de dólares? Es tan difícil hacer para el desarrollo de Loja. Claro que esa es la tradición y parece, mi estimado doctor, que nos hemos acostumbrado a que nos traten de esa forma. Yo digo, basta, este es el momento de ponernos de pie los lojanos y exigir nuestros derechos con dignidad. Y si toca protestar, hay que protestar, pero Muy bien. este no es un pueblo de mudos, este no es un pueblo de sordos, Ni este es de un mensos. pueblo ni de mesos tampoco. Claro, Pues. ingeniero, lástima el tiempo, como usted ve, va culminando. Eh, Su, eh, su candidato a la presidencia de manera tácita es Yacu. Entiendo porque no hay una alianza que se haya formalizado. Por eso le decía eso. Sí, ¿Estamos de sí, mi acuerdo? estimado doctor, correctamente usted lo manifiesta. La candidatura del compañero Yacu Pérez a la presidencia de la República es la candidatura que estamos apoyando, es la más cercana al movimiento Pachacuti, que vale recordar también el compañero Yacu Pérez en su primera incursión a la presidencia participó por el movimiento Pachacuti Pachacuti, también, ¿no? claro, Entonces ahí claro. donde hay fuegos cenizas quedan, dice el refrán popular, ¿no? Ajá, y ya. ¿Y se siente bien? Ahí entiendo con Yaco que un poco Mm, defiende la naturaleza, el agua. se comparten muchos postulados y muchos Otros no. postulados que lo está ahora el compañero Yacu Pérez los está llevando y los llevó a publicidad y como plan de gobierno son del movimiento Pachacuti, del movimiento indígena. Entonces ahí estamos dentro un poco de la corriente, ¿no? Que él después está conformando un nuevo movimiento y tiene una alianza de derecho con otros movimientos políticos, pues eso ya es responsabilidad de él y de las organizaciones que están haciendo. Nosotros a la Ajá, presidencia también apoyaremos su candidatura porque es la más cercana a la tendencia de Pachacutic. ingeniero. No podemos estar con Jack Topic ni con esos grupos, sino que vamos con la tendencia, mi estimado doctor. No, me parece muy bien, muy coherente. Ingeniero, quiero agradecerle la gentileza de su comparecencia esta mañana. Dignifica un poco la política, usted. De verdad, ojalá que sepan valorar, las personas sepan valorar, analizar, escuchar, seguir escuchando, hacer una digresión o tener esa capacidad de discernimiento entre lo que conviene, lo que no conviene, entre lo que es la novelería, entre lo que es el fanatismo, sobre todo que es un oprobio para la humanidad, el fanatismo, y sacar a relucir la inteligencia, la responsabilidad como ciudadanos y pues sufragar por las personas que, que convengan al país, ¿no? Es que el asunto debe ser muy fácil, ¿no? A ver, yo busco un jugador, tengo un equipo, un club, un equipo y busco para el equipo. Y tenemos que ir a jugar a Tulcán. Busco los mejores jugadores para que me representen a mí, sea de hombres, mujeres que ahora hay, ¿no? Entonces buscamos un buen jugador, dependiendo de las posiciones, es cierto. Uno será un cancerbero y hasta el delantero, ¿no? Entonces lo buscamos con ahínco, así. Pero, entonces, para que nos representen bien. Entonces buscamos ahora un político, lo tenemos que mandar a la asamblea, tiene que llegar a la asamblea, tiene que hablar, tiene que ser inteligente, tiene que ser honesto,
le decías, tiene que ser inteligente, es concomitante la inteligencia a la honestidad, porque Platón decía que el malo nunca es inteligente. Entonces ya es hasta un pleonasmo incluso decirle eso, porque es exactamente lo mismo. Entonces la gente tiene esa responsabilidad, esa capacidad de decir, a ver, ¿cuáles son los que los vamos a escuchar aquí en este trayecto? Los vamos a escuchar a los candidatos y vamos a ver. Estoy seguro que habrán más, pero debe haber una selección. Que le vaya bien, ingeniero. Gracias a usted. Claro, mi estimado doctor, y simplemente coligiendo con lo que acaba de manifestar, Aristóteles decía, el único bien es el conocimiento y el único mal la ignorancia. Sí, señor. Entonces, de ahí nace la ética, el único bien, el conocimiento. Gracias. Buenos días.